Muy buenas noches. Acabamos de disfrutar de un western entre todos los westerns. Precisamente el que sirvió para reinventar el género y volver a ponerlo de moda. Lógicamente no podía haber sido así sin la presencia de ese magnífico director que era John Ford. Una película que solo obtuvo 2 Oscars de las 7 nominaciones que tenía, porque era muy difícil arrebatarle en 1939 un solo Oscar a lo que el viento se llevó. Analizaremos todos los pormenores de esta cinta con los 3 contertulios que ya nos acompañan. Saludamos en primer lugar, que hacía días que no nos acompañaba, a Alfredo Moreno, escritor y crítico de cine. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Es un placer tener otra vez en este plató a Alberto Salvio, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Muy bien, gracias. Y otra vez vuelve a acompañarnos nuestro productor y programador de ZTV, Paco Cester. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Como decía, un clásico entre todos los clásicos del género del oeste, del género incluso de aventuras, que marcó un antes y un después, volvió a ponerlo de moda. De hecho, sigue de moda hasta nuestros días, que de vez en cuando se hace algo western. Y como siempre, voy a empezar pidiendo a nuestros invitados que hagan un primer análisis de la diligencia. Alfredo. Pues bueno, es posiblemente la mejor película de uno de los mejores años del cine. A mí me gusta más que lo que el viento se llevó, digan lo que digan los Oscars, ¿no? Estamos hablando de uno de los 3 mejores westerns, del mejor director haciendo westerns, ¿no? Entonces, yo me quedo con lo que dijo Orson Welles en 1967 cuando le preguntaron: ¿y usted de los directores del cine con qué se queda? Dice: pues yo he aprendido gracias a los clásicos. Y cuando me refiero a clásicos me refiero a John Ford, ¿no? Cuando comentó en su momento que él había aprendido haciendo cine viendo La Diligencia todas las noches durante un mes, ¿no? O cuando Elia Kazan reconoció que cuando pasó del teatro al cine había aprendido cine viendo La Diligencia. Es que con eso está dicho todo. Desde luego que sí, Alberto, un primer análisis. Yo no sé si la vería durante todas las noches de un mes, pero desde luego creo que la película de John Ford por extensión es un maestro de la humanidad, ¿no? O sea, de la introspección en la condición humana. A mí eso es de lo que más me ha gustado, ¿no? Es decir, de aparentemente gente perdedora que se sube a la diligencia vilipendiada, ¿no?, por los convencionalismos sociales, y sin embargo baja legitimada, ¿no? Y es una huida hacia no se sabe muy bien qué sitio, pero hacia algo, hacia un sitio donde hubiese mayores libertades, ¿no? Entonces a mí me parece, no sé si es una de las grandes películas de la historia del cine, pero a mí es una de las que más me gusta. Paco, comentábamos además lo bien que ha envejecido esta película también, ¿no? Sí, para mí la verdad es que yo cuando veo esta película y acabo la película, como hace un rato, la sensación que tengo es de que he ido viajando de una diligencia
clarísimo quién es bueno y quién es malo. De hecho, los que convencionalmente o socialmente están peores vistos, al final son los mejores, pues la prostituta, el médico alcoholizado. Es un poco también que no hay buenos completamente buenos ni malos completamente malos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo. Es así. Es un tema que Ford empieza a explorar. Ford durante mucho tiempo su cine sí que ha sido de buenos y malos. Pero es un primer paso hacia algo que eclosionará después de la Segunda Guerra Mundial, cuando él ve en la guerra que las cosas no son como a lo mejor los discursos lo cuentan, ¿no? Hay que pensar que Ford hace 3 películas en 1939. El joven Lincoln, Corazones Indomables y esta. Y que mientras las otras dos son una especie de canto, esa crónica poética del nacimiento de los Estados Unidos, ¿sí? Esta es mucho más negra y mucho más ambigua, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial todo va a ser prácticamente ambiguo, ¿no? Y eso se producirá en un momento clave que es Fort Apache, cuando el héroe de las películas sobre los Estados Unidos positivos, Henry Fonda, coincide con John Wayne y intercambian papeles. Y a partir de ahí, el héroe de John Ford va a ser siempre John Wayne y ya no Henry Fonda, que solo va a trabajar con Ford una vez más, ¿no? Y este es el primer paso hacia ese proceso. Creo que a Alberto le gustan mucho los villanos, ¿no? Los villanos Sí, que bueno, aparentemente no son tanto. Sí, es que yo creo que es una galería de tipos sociales, ¿no? Parece que es un fresco social la película, donde además tienes a gente de moral como muy estricta aparentemente y otros directamente sin moral, ¿no? Pero a la diligencia se suben también ricos y pobres. Es decir, este mundo de los claroscuros, que yo creo que lo aborda muy bien John Ford, ¿no? Además, los personajes mejor marcados, o algunos de los mejor marcados, son, por ejemplo, el médico borrachín, la prostituta que hablabas, ¿no? Y son luego personajes fundamentales que salen especialmente bien tratados y bien legitimados cuando bajan de la diligencia. Y el contraste, por contraste, la cara, ¿no?, de esas señoronas, ¿no?, de la Liga de la Ley y el Orden, ¿no? Entonces, este estudio un poco de la introspección, un poco de la moral humana y de los convencionalismos sociales, en el fondo yo creo que es una obra también de crítica social hacia la sociedad estadounidense de la época. Y muy católica en ese sentido, porque Ford, como le pasa a Hitchcock, como le pasa a otros directores católicos, muchas veces vuelcan estas cuestiones morales ambivalentes, ¿no?, en los personajes de sus películas, ¿no? Esa problemática, esa angustia, incluso de John Ford, bueno, era aficionado
supuestamente por la moral católica estaban mal vistas y él vivía esa culpabilidad de tal manera que muchas veces la volcaba en los personajes de sus películas por no reconocer él sus flaquezas, sus problemas, ¿no? Además hay frases, yo creo que muy actuales en estos temas de moralidad, ¿no? Casi todas las pone en boca del banquero, ¿verdad? Dice, lo que es bueno para los bancos es bueno para la nación, ¿no? Es una variante, no decir... Pena impuestos y luego el ejército no nos defiende. Sí, exacto. Y cuando dice, es que se van a atrever a poner inspectores en los bancos, qué escándalo, ¿no? Sí, yo esto casi lo puedo leer en el siglo XXI perfectamente, ¿no? Entonces, en el fondo es eso, pero al mismo tiempo un poco el orgullo de pertenecer a la nación, ¿no? En unos Estados Unidos que están conquistando, ¿no? el centro y el oeste, ¿no? Que me parece que refleja también bien la película la colonización del territorio. A mí lo que me parece más interesante de la película es que no importa lo que les ha pasado o lo que les va a pasar a los personajes, sino lo que importa es cómo son los personajes. Realmente, si vemos la trama, son unos personajes que en un momento dado tienen que coger una diligencia, es decir, empiezan un camino hacia, como decía Alberto, hacia un sitio que parece ser que va a ser un sitio determinante. En el fondo tú partes de una base y el camino es el que te hace, el que te da al final la forma y el sentido. Entonces lo que más interesante es lo que comentábamos antes. ¿Realmente el jugador por qué está allí? ¿Realmente por qué está? Bueno, sí, entendemos que el médico deja un poco más claro que ha sido buen médico, pero es bebedor, que tiene sus contradicciones. Lo que nos importa al final es la interacción de esos personajes y lo que nos conmueve o nos cabrea es o bien lo que dice el banquero o bien la actitud que toman con Dallas o cualquier otra cosa. Por eso me parece a mí esta película que cuando decías antes que no te gustan mucho los westerns, yo no soy muy fan de los westerns, pero esta película tengo pasión. Cada vez que la veo me entusiasmo como si fuera un niño de 8 años. Y es porque tengo la sensación de estar dentro de la diligencia, el polvo me da en la cara y estoy viendo unos tíos que me cuentan cosas de ellos mismos, no de lo que han vivido, sino de lo que son. Y yo creo que eso aquí se refleja. Y además estar dentro de la diligencia con las apreturas, ¿verdad? De ir con el carruaje, el traqueteo, que ya que nos salgan molidos debe ser un milagro. Pero por contraste, el paisaje, que también es otro personaje. Sí, el paisaje es espacios amplísimos, Monument Valley, ¿verdad? Que yo creo que esta película ha hecho mucho también por el paisaje, ¿no? Entonces, es un poco por contraste, porque también es un paisaje amenazante, ¿no? Un paisaje duro, incompatible casi con la vida humana, ¿no? Casi el único que puede sobrevivir
aguantado más que el caballo, podemos decir, ¿no? Pero el paisaje me parece que también está cogido de una manera con un poco con toda esa perspectiva, ¿no? Al público de 1931 le impactaba el color de lo que el viento se llevó. Las pantallas grandes entonces, que eran pantallas grandes, no como ahora. Sí. Ver el paisaje de Monument Valley y ver esas tomas de exteriores gigantes, el público salía absolutamente seducido, ¿no? Bueno, pues si no me equivoco, esta es la primera vez que sale este paisaje y después se queda las películas. Es la primera vez que lo usa John Ford. Ah, vale. Pero sí que se habían hecho otras cosas. Había oído hablar de que se había sido el descubridor de este paisaje. Hay mucha mitología sobre eso. Sí que en algún momento parece que en las entrevistas, que mentía mucho John Ford en las entrevistas, por mentiras. A veces se apuntaba al tanto, a veces tal, también se apuntaba al tanto de bautizar a John Wayne o de descubrirlo, y tampoco es exacto. Hacía 9 años de su primera película. Exactamente, sí, exactamente, y no fue como Ford. Entonces, bueno, sí que es la primera vez que John Ford va a Monument Valley y es la primera vez que cobra una relevancia en la pantalla. Se habían hecho cositas en los años 20 en Monument Valley, pero es la primera vez y luego iría hasta 6 veces más, hasta el gran combate, que es el último western que hizo, que volvió a hacerlo allí. Hay que decir que en esta película queda reflejado la maestría de John Ford. Es un director que nos gusta mucho en ZTV. De hecho, iniciamos este programa con Las obras de la ira, que es la película que rueda el año siguiente. Pero esta película, como comentaba antes Alfredo, supone el encuentro, el redescubrimiento realmente como estrella de John Wayne. Y tengo que decir que la escena en la que aparece John Wayne con ese desenfoque, con ese traveling, eso es de los anales de la historia también. ¿No estaréis de acuerdo conmigo? La presentación, además, que yo no recordaba tan guapa a John Wayne como lo he vuelto a ver. Según se dice, se rodó la última. Ah, sí. Después de que lo para que estuviese bien le chillaba, bueno, se ve que lo maltrataba y dijo, vamos a esperar a que acabe el rodaje para que saques la cara de duro que quiero de ti, ¿no? Y además que sale medio borroso, ¿no? Sale borroso por un error por un movimiento demasiado rápido de intervenir hacia adelante. Efectivamente, ¿no? Y sin embargo, puede dar relevancia. Es una de las imágenes que fijamos seguramente de la película, ¿no? Esa, ¿no? La aparición en escena de John Wayne, que efectivamente había hecho ya muchas películas, no sé si llamarlas de serie B, o peor, que era un buen cowboy, ¿verdad? Pero que necesita extras también, ¿eh? En la escena, sobre todo en la persecución, en esa inmensa persecución de 6 o 7 minutos, hay un extra que va pasando de caballo en caballo, ¿no? Esa escena sigue siendo magnífica. Es magnífica. Es Jackie McAnutt, que es la persona que dirigirá 20 años más tarde La carrera de cuadrigas de Ben-Hur. Eso es, muy bien.
Macanudo quería repetirlo porque no estaba satisfecho de cómo había quedado. Pero Y John Ford, que no sabía lo que iba a hacer, dijo, pero tú estás loco, repetir precisamente esas escenas son las que comentamos que han envejecido de maravilla. Ahora no se rodarían mejor con los efectos especiales ahora. Es que yo creo que las escenas de acción actuales son peores que las de antes. A ver, voy a matizar, no quiero decir, hay demasiado plano. A veces no le digas sigue esto a Alfredo, que eso le encanta. No, pues hombre, es que las peleas de antes tú ves los puñetazos y pueden ser simulados y en algunas están mejor hechas que en otras, pero tienes la sensación de ver una pelea. Aquí lo que ves es plano. es verdad que si a Mareas. Macanudo entonces le pasa algo, no ocurre nada, financieramente hablando. Ahora se te muere un estreno, una película, y cuidado. Hay un caso en Misión de Audaces en la que a John Ford se le muere un extra en la película. Se cae del cabello y se rompe el cuello. Queda completamente desasistido y John Ford el que el resto de la vida le pasa una pensión a la familia. Porque se siente responsable. Entonces, esas cosas han cambiado, han condicionado también la manera de que los extras también actúen en una película y se arriesguen a según qué cosas, ¿no? Yo me refiero más al tratamiento de, no a los extras en sí, sino al tratamiento de las imágenes de acción. Fundamentalmente el tratamiento de las imágenes de acción ahora suele ser muy rápido, con muchísimo ritmo, con muchísimos planos, y es rara la película que con tanto plano tú sigues bien la acción, porque a veces dices, aquí hay un puñetazo, ¿quién les está dando aquí? Están hechas con cortes. Sí, demasiado cortes, hay mucho trabajo técnico, pero a mí me pierde, o sea, no quiere decir que no me guste, me entretiene, pero yo prefiero esas escenas donde se ve de pim, pam, y me caigo y me levanto, y eso sí, se caen, se levantan en 30 años, me gusta. Además, si os dais cuenta, creo que John Wayne tampoco habla tanto en la película, es decir, participa en... Como en casi todas. Sí, pero es otro tipo de lenguaje el suyo, ¿verdad? Es un lenguaje gestual, es la mirada, ¿no? Y es la forma de andar, la forma de moverse, pero creo que está en 12 o 14 diálogos, no mucho más, John ¿no? Ford, John Ford consideraba que no daba para más. En ese momento sí. Habrá gente que se va a enfadar con esto. No, pero tiene una explicación. En ese momento sí, porque a John Ford le va a costar todavía 9 años de descubrir, o menos, 7 años de Sacar lo descubrir mejor de John Wayne. a John Wayne actuando. Y va a ser cuando vaya de visita al rodaje de Río Rojo. Y con Howard Hawks verá que John Wayne es capaz de dar vida a un personaje complejo, con situaciones complejas, frases, gestos, miradas, etcétera, ¿no? Entonces, hay una anécdota, ¿no?, de una conversación entre ellos, pero bueno, ¿qué has hecho con este tío, no? Porque para él es antes una imagen que otra cosa, ¿no? Y de hecho, cuando lo machaca en el rodaje, que es que lo funde todos los días, lo hace llorar incluso, ¿no? Decía todo, ¿no? Es por dos razones: para endurecerlo,
demás, que tenían todos más caché que él, lo acompañaran, siendo el nuevo, ¿no? Y lo arroparan de alguna manera y tal, y no hubiera gallitos en el reparto, ¿no? En el rodaje, ¿no? Hay una anécdota muy divertida de esto también, que es que Thomas Mitchell, hay una película horrorosa de John Ford que es María Estuardo, año 35, con Katharine Hepburn, un desastre de película, la crítica la fundió y nadie la vio. Entonces, la primera vez que John Ford, que se metía con todo el mundo para pincharles, para conseguir de ellos lo que querían, se acerca a Thomas Mitchell a vacilarle. Thomas Mitchell, que es el doctor y el que consiguió el Oscar como actor de reparto. Thomas Mitchell lo coge así y le dice: yo he visto a María Estuardo. Y John Ford, pero chito, ya lo dejó tranquilo tal, y se cebó con John Wayne, al que quería curtir por un lado y por otro lado conseguir que los demás lo arroparan y lo... si no tuvieran envidia, pero otras cosas además hay que decir de esta película y de los cachés, que John Wayne cobró $3.700, mientras que John Ford cobró 50.000 Y y la actriz cobró 15.000. Y los derechos por comprar el texto original de Ernest Hitchcock pagó 7.500 euros, para hacernos una idea de las tarifas. De la rentabilidad de... Sí. Oye, por contraposición a John Wayne, los indios y la nación americana, ¿no? Un poco la idea de la nación en construcción, ¿no? Porque la película es de finales, o sea, está ambientada, ¿no? A finales del siglo XIX, en el desierto de Arizona, en ese momento donde ya hay líneas de ferrocarril en Estados Unidos, ¿verdad? Que están cruzando de costa a costa, pero claro, está el problema de las reservas indias y la alternativa de la diligencia, ¿no? La alternativa de la diligencia, pero un poco frases que a mí se me han quedado bastante, ¿no? Esa idea de América para los americanos, ¿no? Se dice, ¿no? América para los americanos, que era la doctrina Monroe, que venía ya de muy atrás, ¿verdad? A comienzos del siglo XIX, cuando la caída del Imperio Español, la independencia de las repúblicas iberoamericanas, diciendo, ojo, los europeos, que tenéis que respetar el hemisferio occidental, es decir, no intervenir en el hemisferio occidental, América para los americanos. Y eso, esa idea convenientemente adaptada, sigue siendo válida, y John Ford lo sabe muy bien, a finales del siglo XIX, con unos Estados Unidos que no son una gran potencia todavía, lo van a ser después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pero ya son una nación de primer orden, mucho más importante que antes, ¿no? Y el problema de las reservas indias, que si queréis hablamos de los indios también. Es que precisamente es una de las razones por las que yo le comentaba cuando veíamos la película que no me gustan los westerns, porque normalmente los westerns se da una imagen absolutamente sesgada de los indios como casi si fueran unos salvajes, que es lo que dicen de la mujer india que está casada con el tabernero, que pues eso, deshumanizados, claro, y eso es lo que estábamos comentando con sí, sí, es que bueno, yo creo que sí, efectivamente
el techo de la ¿Sabes qué divina, pasa? pero los indios tienen una suerte en todas las películas que he visto, por lo menos, es que caen muchos, pero salen más. ¿Sabes qué pasa? Que los navajos que contrataba John Ford cobraban por caerse. El que caía cobraba más. Entonces había veces en las que se disparaba un tiro y caían tres. Y a veces era la toma que mejor quedaba y tal, y se quedaba en la película. Sí, incluso dicen también, es que Apaches y Cheyennes se llevan muy mal, se odian entre sí tanto más que nosotros odiamos a ellos, que es el típico argumento un poco del divide y vencerás, que va a ser muy propio del colonialismo también, ¿no? No, pero Es posible que se llevan más, ¿no? Seguro que no se llevan mal. se llevan mal. De todas formas, también los textos en los que se basa la película son los que son. Tampoco Ford no suele añadir ni quitar mucho de lo que hay. De hecho, la trilogía de la caballería escrita por un racista, James Warner Bella, que es el que escribe los relatos sobre los que se basa Ford Apache, la Legión Invencible de Río Grande. Tú puedes pensar que las películas de John Ford son mucho menos racistas que los textos. Los textos son muy racistas. Sí, desde Muy luego. racistas. Me parece Sí, pero además son racistas sin tener conciencia de ser demasiado racistas. Sí, O no, sea, no hay una, lo que se llevaba entonces no tiene una connotación peyorativa. Cuando hablamos del imperialismo, hoy tiene una idea un poco más negativa, entonces no la tenía. Se sentían orgullosos. No, de ser imperialistas. que a la hora de construir un film está bien tener un malo. Como realmente en el oeste el malo iba a ser el que se metía contra el colono, ¿no? Sí, No es así la realidad, pero bueno, también como se veía desde el punto del colono, el malo era el indio. hay un antecedente cinematográfico que es La Patrulla Perdida de John Ford, año 34, que es en la Primera Guerra Mundial, que digamos la caballería americana son los ingleses y los indios son los árabes. Entonces hay una patrulla que tiene una misión secreta que solo conoce el comandante, un francotirador se lo carga, el resto de la patrulla no sabe a dónde van ni por qué, ¿no? Y la película consiste en que están rodeados en un oasis, acosados por unos a los que no se ven en ningún momento, unos árabes a los que no se ven nunca. Solo se lleva algún disparo y un inglés que cae, ¿no? Esta fórmula a Ford le funcionó en taquilla, fue de las películas más exitosas de los años 30 junto con El Delator y tal. Y es también una tentación de Ford de coger, bueno, voy a hacer el mismo, más o menos el mismo planteamiento, ¿no? Para creo que el guionista del Delator le ayuda en el guión de la diligencia también, ¿no? Y es muy interesante también lo que te comentaba respecto al rodaje, pues que eran navajos en lugar de apaches, o apaches solamente para los primeros planos, que había un chamán, todo eso a la gente a lo mejor le interesa también. la gente que acusa gratuitamente a veces a John Ford no sabe que él sostenía económicamente la reserva de navajos que trabajaba en sus películas. No solo con
llama John Ford Point y hay una estatua allí costeada por... Entonces, tenía mucha relación con ellos, fueron 7 películas, pero una relación que fue mucho más allá, ¿no? Y cuentan algunas cosas divertidas, ¿no? Los navajos les gustaba mucho verse en las películas, ¿no? Se reconocían, ¿no? Esto como cuando rodan una película en nuestro pueblo y dices, bueno, sale fulano, sale fulano. Estas cosas, ¿no? Pero eran también muy bromistas. Entonces, cuando hablan en navajo, muchas veces hacían de Sioux o hacían de Cheyenne, ¿no? Pero hablaban siempre en navajo. Los indios, cuando ven las películas, pues nos pasa a nosotros cuando detectamos algún anacronismo, alguna cosa que no. Los indios les llamaba la atención. Pero los navajos se reían porque muchas veces decían cosas que no tenían nada que ver con el guión de lo que tenían. Bromas escatológicas, bromas sexuales sobre tal actor, sobre tal personaje, ¿no? Que los niños cuando las películas se proyectaban se partían de risa y los blancos no entendían. Pues decían algunas barbaridades gordas, ¿no? Luego también hay algunos guiños, ¿no? Así como en las películas de Berlanga siempre tiene que salir la palabra austrohúngaro, ¿verdad? Pues aquí las películas de Ford, por lo menos en estas, siempre hay un cameo de su hermano, ¿no? De Francis Ford, que en este caso es otro borrachín precisamente, ¿no? Que es un cantinero en esa cantina que está en mitad de ninguna parte, cuando hacen una posta o una parada, ¿verdad? Siempre tiene que salir. Y también en los guiños a la guerra nordistas sudistas, ¿verdad? Que claro, no hacía tanto que se había producido, ¿no? Entonces hay varios guiños ahí, ¿no? Por un lado el jugador profesional lo cita, ¿no? Yo he servido a las órdenes de tu padre, ¿no? A ver, le dice a la señora embarazada las gorras que llevan, que son las gorras de la Unión, ¿no? Este tipo de guiños también, ¿no? Por cierto, tengo que aclarar, porque pensaba hacerlo al principio y no lo he hecho, para los espectadores. Habrán visto que hay una escena que está en versión original subtitulada en español, y es porque esa escena en su emisión original fue censurada y nunca se llegó a doblar, por eso la han visto así. Y también otra anécdota que se habrán dado cuenta seguro nuestros espectadores es que la canción que canta la India, la salvaje que le dicen, la canta en español, y de hecho hay muchos diálogos que se respetan el español. Eso es lo que me hizo mucha gracia. Dije, mira, los indios navajos cantando en español. Sí. Una razón ese territorio ha sido, antes de ser estadounidense o antes de es español, y hay una relación, los apaches tienen una relación muy directa, hay muchos apaches católicos, muchos de los apodos que tienen los indios, Jerónimo, por ejemplo, pero también Vittorio, tal, son españoles. Y ella era india, ¿de verdad? Ella era india, de verdad. Porque a mí, fíjate que no me parece cantaba hasta española, casi al sur. Sí. Ella era india, de verdad. Pero bueno, quiero decir, la distinción entre
triunfando, vais a poder recuperar, si el triunfo es nuestro, todas esas zonas de Arizona, Nuevo México, que es donde se rueda la película. De hecho, en Fort Apache, cuando parlamenta John Wayne con Miguel Inclán, que es el actor que hace de Cochise, parlamentan en español. Se saludan y se dicen buenas tardes. Se van a matar, a despellejar, a arrancarse la cabellera, pero no súper educados. Buenas tardes, buenas tardes. Y los indios hablan en español entre ellos, ¿no? Lo que es magnífico, a mí me parece magnífico en esta película, son todas las cosas que se intuyen, que se dejan abiertas. En primer lugar, la historia de los personajes. Por ejemplo, ¿qué hace John Wayne? Lo resuelve en 5 segundos. ¿Qué le ha pasado? Nos vamos enterando de que fue encarcelado por 17 años. Pero exactamente, y luego escenas cruciales, por ejemplo, el tiroteo final no lo vemos. No vemos el parto. No vemos, pues eso, intuimos lo que ha pasado con cada uno de los personajes. Y eso está tan magníficamente por la maestría de John Ford. Pocos directores lo pueden hacer así de bien. Y porque eso denota también lo que le interesa realmente en la película, que son los personajes. ¿Cómo afectan las escenas a los personajes? Claro, por ejemplo, el tiroteo lo vemos en los ojos de ella, en cómo lo está afectando a ella. Sí, esos personajes en claro oscuro, las escenas que decía Victoria, un poco ahí también a voluntad interpretativa del espectador, ¿verdad? Y incluso utiliza para eso también algunas técnicas, las sombras. ¿No os habéis fijado la cantidad de sombras, ¿no? Tomado también, dicen los expertos, ¿no? del cine de vanguardia alemán. Por ejemplo, en el tiroteo final, es verdad que no lo vemos, pero solo vemos las sombras, ¿no? Es decir, las sombras y la tensión un poco latente, ¿no? Entonces, quiere decir que va muy bien acompasada el fondo con la forma, o las noches en el desierto, ¿no? Es decir, la noche en el desierto, todo el tema de las sombras, algunos travelings que se hacen, ¿verdad? Que sale Jerónimo por encima de la montaña, típicos, ¿no? De lo que se haría posteriormente. Hay una cosa que me gusta muchísimo y es la primera imagen en la que se denota violencia explícita. Y es que ya están llegando con la caravana, o sea, con la diligencia, perdón, ya están más o menos celebrándolo, cuando de pronto, ¡bum!, un flechazo y todo cambia, ¿no? Cierta alegoría, además, cuando hablamos del camino, es no puedes nunca dar nada por sentado, porque en un instante todo se te viene abajo, ¿no? Sí. En ese sentido, a mí la toma que más me es este barrido con la cámara, ¿no? Que va del plano general de la diligencia al perfil directo del indio. Esa imagen es brutal y sí, esa sí que es nueva para 1939, esa es nueva. Hay otra que me gusta mucho, que es, la hemos comentado antes, ese momento cuando se palpa realmente la crueldad de la situación, cuando los personajes del jugador colocan
le gusta mucho Griffith, trabajó con Griffith, hizo de miembro del Ku Klux Klan con Griffith. En la famosa cabalgada del nacimiento de una nación hay un tipo que cabalga y lleva la capucha vuelta para arriba, porque John Ford con las gafas y tal no veía ni torta con la capucha. Entonces hace de extra y tiene mucha relación su hermano Frank Ford, que es por el que John fue a California, también trabajó con Griffith. Él le gusta mucho, y esa escena en concreto de esa película la repite en varios westerns, ¿no? Pero John Ford la coge de ahí, ¿no? Es una escena que él deja notado que le ha impactado tanto que en ese momento la utiliza, ¿no? Pero eso, por ejemplo, esa escena está muy bien para ver en ese instante, cuando tú ves que está llevando la pistola, empezar a pensar qué siente, qué piensa y qué sentido tiene de la vida de ese señor, que entiende que esa persona no está preparada para esas condiciones y que, jolín, eutanasia, le voy a evitar le voy a evitar el sufrimiento. Realmente, además, en esa pequeña escena te da a pensar multitud de cosas de cómo está funcionando la cabeza de... Sí, además es una escena... No se le ve a él tampoco, ni se le ve cuando disparan, pero es una escena que te hace pensar, ¿no? Que hay una pausa en medio de una plena acción que es un poco opresiva, ¿no? Que es opresiva porque te tiene, vamos, en la butaca, pegado en la butaca, porque no sabes cuál va a ser la suerte de los de la diligencia, presumiblemente no tienen muchas escapatorias, la propia opresión del carruaje, ¿verdad?, de la que hemos hablado, y en medio hay un momento, este momento que tú estás diciendo ahora, que te hace pensar, que te hace planteártelo todo otra vez, ¿no? Que dice, ¿hará bien en hacer esto realmente? ¿No van a ponerte en una salida? Claro. Hablemos también de los actores, porque hay una anécdota que igual todo el mundo no conoce. David Selznick, que fue productor, pensaba para los personajes principales en Marlene Dietrich, que hubiese estado estupenda, y Gary Cooper en lugar de John Wayne. Yo creo que el cambio fue a mejor. Yo soy muy fan de Marlene Dietrich, ¿no? Pero es que eran muy mayores para eran muy mayores. Trevor me parece que está estupenda, ¿no? Yo tengo que decir que un personaje que me fascina es John Carradine, el padre de los Carradine, que además un año después rodó Las uvas de la ira también, en un personaje radicalmente opuesto. Aquí es un caballero, un jugador, un vividor, que intuimos, y un año después es todo lo contrario. Es una Es fantástico. es como los Barrymore, está por encima del bien y del mal en el cine anterior a la Segunda Guerra Mundial. A mí me resulta muy interesante verlo en el último magnate, la película de Kazan, que John Carradine hace de guía del Museo de los Estudios, ¿no? Entonces va contando batallitas, claro, es que es John Carradine precisamente. Pero es muy versátil
porque realmente te lo crees como jugador, se supone que te da intuir, porque a mí lo que más me sorprende de ese personaje que antes lo comentábamos es que realmente no sabes muy bien por qué razones, pero intuyes varias cosas. Al final entiendes que además es de buena familia, porque sí, además muy hierático, siempre va muy hierático, ¿verdad? No te trata y no te suena bien. Sí. No te suena bien. Con un código moral que no te acaba de el sonar único muy bien. personaje que realmente es malo es el banquero. Quiere decir mucho también eso en Estados Unidos. Dice muchísimo. Cuando le dice al principio, dice, no sé cómo deciros que tenéis que ingresar las nóminas 6 meses antes. Eso es bueno para todos. Y dice, será bueno para ti. Esa es la otra vertiente política que tiene la película. Ese personaje encarna un discurso político muy concreto del Partido Republicano de ese momento, los años 30, con Roosevelt, el New Deal y todo esto, ¿no? Y luego hay otra que las comentó tú antes, es más evidente, es la diligencia es una metáfora de los Estados Unidos. El hecho de coger a gente de distinta procedencia, raza, condición, etcétera, meterlos en un sitio y construir una ruta, construir un camino hacia el oeste, a pesar de las amenazas, a pesar de los mexicanos, de los españoles, de los indios, etcétera, ¿no? El destino manifiesto, ¿no? Pero en cualquier caso, siendo una película que se ha acusado siempre a John Ford de defender muchos sus ideales estadounidenses, americanos, la frase final, la frase que oímos al final es: qué suerte tienen que se han librado de las ventajas de la civilización. Yo me había traído una cosa, porque hablando precisamente de la diligencia y de lo bien que transmite lo que debía ser un viaje en diligencia, pues estuve leyendo y buscando algo sobre las diligencias de Estados Unidos. Entonces, lo que decían algunos de los ocupantes de las diligencias era que lo peor no estaba fuera, donde había indios asaltantes, en las montañas rocosas se despeñaban. Lo peor estaba dentro, porque había 9 personas y acababan siempre, pues, a veces a tiros. Entonces, la Wells Fargo hizo unas normas que se les daban a los viajantes de la diligencia antes de subir. Y la verdad es que no tienen desperdicio, las voy a leer. La primera les decía, si el tiro de la diligencia se desboca, no se deje llevar por el pánico y no salte de la diligencia, ya que tiene un 90% menos de posibilidades de resultar herido. Lo de herido era muy suave, ¿no? El segundo decía, no fume dentro de la diligencia, aunque pueda hacerlo. El humo molesta a los demás y enrarece el aire, es decir, lo deja a su conciencia. Y esta es muy buena, muy buena. Si tiene que escupir, hágalo hacia afuera y hacia el pavimento. Hombre, de hecho, en las escenas vemos cómo están fumando y es el primer roce que tienen. De hecho, la escena que comentaba que problemas típicos. Otro que debía ocurrir
durante el viaje es mejor no hablar de política o religión, ya que el paisaje se puede alterar. Hay otra que dice, cuando paren en el puesto de abastecimiento, no se demoren en regresar a la diligencia y no se engrase el pelo, ya que el polvo es una constante del camino. Y la última, que para mí es la mejor de todas. Usted debe entender en todo momento que esto no es un paseo. Así que prepárese para aburrirse, sufrir incomodidades y pasar penuria. Esto era viajar en el... Aquí aburrirse, desde luego, no se aburre. En cualquier caso, lo que comentábamos de las escenas de acción, en cuanto empieza la acción, ya no para. O sea, hay unos minutos que seguimos perfectamente, como decía Paco, sentimos casi el polvo en la cara. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me parece muy impactante la escena de cuando ven una barca y deciden hacer que la diligencia sea un barco. Me parece una de las grandes escenas de acción, de inteligencia, de... Está muy bien rodada. Sí. Además, no son los caballos, está tirada la diligencia por unos cables, pero la verdad es que está ahí enviando magistralmente hecho. O sea, ahí está lo analógico, no lo digital, para generar y con los recursos a mano. Tráeme los tirantes que los vamos a aprovechar. Y luego el vestuario también es una cosa que llama la atención, porque ahora una cosa tan moderna como son los vaqueros, en esa época solo se veían en las películas del oeste, que es cuando se usaban. En las de cárceles, en las de presos. También usaban vaqueros. Y hay que pensar que bueno, John Wayne venía de hacer una serie de cosas de villano y de tal, de una manera de ser muy distinta, de un perfil de persona muy... Era un estereotipo, un maniquí, que representaba a veces de villano también. Hay alguna película en la que lo matan en el típico duelo tal, ¿no? Pues a John Wayne muriendo, ¿no? En el duelo contra el bueno, ¿no? Y aquí sigue un poco, y aquí se produce esa primera transformación de la que hablábamos, ¿no? Porque empieza, yo tenía esto de que es un personaje muy ingenuo, ¿no? Es un personaje muy ingenuo, que él está concentrado en su venganza personal, pero del resto de la vida no se sabe. De hecho, es el único que, en mi opinión, desconoce Ahí tenemos la realidad del personaje de Dallas, ¿no? Y mientras los demás lo saben y él piensa que el rechazo hacia ella se debe a que ella es la única que tiene guarda relación con él o mantiene contacto con él, ¿no? Cuando es el estereotipo, es el prejuicio contra ella por su profesión, ¿no? Ahí ves, éramos otros de la opinión de que no, de que lo hace por deferencia a ella
ingenuo y directo, ¿no? Es decir, no, pedir matrimonio, ¿no? En 5 minutos, intentar solventarlo, todo eso. Pero yo, sin embargo, creo que él sí que es conocedor, de los antecedentes y de la historia previa de Dallas. Me parece que sí que es conocedor, que a mí es uno de los personajes que me encanta también en la película, que luego va a hacer carrera sobre todo de malvada, y que va a tener, no lo olvidemos, un Oscar en Cayo Largo. Lo que pasa es que es un Oscar de reparto, ¿no? Mejor actriz secundaria. Y yo creo que John Wayne, con su ingenuidad a cuestas y todo, me parece que él sí que conoce los precedentes, la historia anterior de Dallas. Pero bueno, eso está también a la voluntad del telespectador, ¿no? Es interpretable, desde luego. ¿Quieres? Sí, yo cuando la vi la primera vez que la vi, tuve la sensación, la misma que estabais contando, lo que estaba contando él. Él no sabe bien porque es un poco tonto, pero esta segunda vez me quedé con la cosa de si lo sabe, él siente que ella es la marginada del grupo, a lo mejor no sabe por qué, pero siente que está marginada del grupo y siente que es su sitio. Porque yo también estoy imaginando, entonces hay una escena en que define perfectamente eso, que es cuando paran a comer la primera vez, que están todos aquí y ellos dos aquí en un hueco de la mesa. Él se pone ahí con ella porque entiende que está marginada, ve que no la tratan como la tratan, y que es una de los míos. Imagino que entendería, aunque hubiera estado en la cárcel, que era una prostituta y como se vestía en el oeste, que además se viste de una forma muy determinada, por lo menos las películas del oeste. Y luego, lo poco que sabemos de la historia, cuando ella empieza a contar que habían asesinado a toda su familia, que realmente es una historia paralela, y todo el trasfondo de los personajes que se intuye también que John Carradine, pues eso, al final dice despídeme del juez, pero no nos queda claro al final exactamente la trayectoria de nadie. Entendemos que es una bala perdida, pero John Carradine está, digamos, en reconstrucción, está rehabilitándose también. Tiene un último sentido de la moral y del deber, que es ese sentido caballeresco, los caballeros del sur, ¿no? Esa ansia por considerarse de la aristocracia un poco a la europea, ¿no? Y aunque quizás dolido por haber perdido la guerra, ¿no? Exactamente, y aunque se haya echado por el lado del juego, de las cartas, sospechamos de las trampas, de los duelos, ¿no? Él conserva un último sentido de la integridad, ¿no? Que es el que le lleva, pues, a cómo se comporta, incluso a la escena que comentábamos antes, ¿no? Es un personaje que sospechas todo el tiempo que está en guerra consigo mismo, constantemente, ¿no? Y que, digamos, las cartas, la bebida, el juego, los disparos, tal, es una especie de anestesia, ¿no?
algo provisional para decir, bueno, ya lo resolveré en algún momento, ¿no? Y lo resuelve pues, por la vía rápida y tremenda. Y el otro gran personaje, que además, como comentábamos, fue el que se llevó el Oscar, es el doctor. El doctor que además no es, dice que no es quien para juzgar a nadie, que tiene una sabiduría vital, que se pone malo para poder ejercer su trabajo. Es un personaje fascinante también. Sí, fascinante. Y además es que le da el humor a la película, ¿no? Sí. Bueno, él y el mayoral. Y el mayoral. Por cierto, que según John Ford llevaba muy malas riendas. No me sorprende. Yo me fijé ayer concretamente y sí, efectivamente era muy mal. Pero es un personaje, es un contrapunto muy necesario también, ¿no? Para desengrasar un poco esas escenas tan duras. Sí, ese toque de humor que tiene la película lo hace más llevadero. La el coyote, mira, suenan como los niños, y es que habían nacido y era el único que no se había enterado, que también tampoco se intuye que está embarazada, pero hasta que no da a luz tampoco se le ve a ella. Sí, hay un primer mareo, ¿verdad? Pero a mí sí que me gusta mucho el personaje del médico borrachín, porque puede ser muy borrachín, pero cuando hay que estar sereno y hay que estar a la labor, él hace todos los esfuerzos posibles y responde perfectamente. Incluso al final, ¿no? En esa escena, en ese guiño de humor final, cuando le dice el sheriff, vamos a tomarnos unas copas, le dice, no, solo una idea, no como dice, hasta estoy redimido ya, ¿no? Esa relación con el representante de whisky, que no hablamos de él, pero es una... Además, secundaria, están muchísimas películas. No, y el sheriff, el propio sheriff, porque te refleja muy bien la debilidad, no solo del Estado, sino de la administración judicial. Él decide, él ordena y manda. Tiene una condena a cuestas, pero al final lo suelta y se va a su rancho de México, ¿no? Es decir, es un poco esa imagen del sheriff como casi poder omnímodo, ¿no? Es decir, no te refleja esa otra, los jueces ni el abogado. También dice que una de las razones para detenerle es que la recompensa a los $500. Sí, que al final yo conozco a tu padre a tal y dice, ¿tú lo haces por la recompensa? Y dice, no. Hombre, pero no vendría mal. Una cosa que yo quería decir, si me permitís que hayáis hablado del personaje médico, es que a mí me transmite algo muy importante, que creo que lo voy a transmitir durante toda la película, y es que ves que es un borracho, que es un tío muy inteligente y te da la sensación pues que como que está viendo la hipocresía social, está afectando excesivamente el tener que moverse en esos terrenos, porque claro, un médico tendría que moverse en terrenos más burgueses y acaba moviéndose entre prostitutas y entre sitios bajos, porque quizá aquello le conmueve demasiado y no puede cobrar. O sea, la sensación que tiene es un tío acabado que no bebe por capricho
ser más los lunáticos, es decir, ese tipo de salidas que en el fondo son un rechazo a los convencionalismos sociales o un rechazo incluso a la propia llegada de la revolución industrial con todos los costes humanos que conlleva, ¿no? Bueno, lo que dice la civilización. Exactamente. Sí, lo que dice claramente. Sí, ahí lo deja claro. Sí. Bueno, se ha acabado nuestro tiempo, pero como siempre, aunque ya hemos dicho muchas de nuestras escenas favoritas, voy a pedir un último esfuerzo. ¿Con cuál te quedarías, Alberto? Hombre, yo me quedaría sobre todo porque es muy interpretable, con la que hemos hablado de la pistola apuntando en un momento de máxima tensión, ¿verdad? Apuntando a la señora, ¿no? A la actriz, a la señora embarazada para no ocasionarle más sufrimiento del necesario. Sobre todo por eso, porque te hace pensar en un momento de tensión extrema, ¿no? Como es esa persecución de 6 o 7 minutos. Alfredo, ¿con cuál te quedarías? Has Pues dicho varias, pero no. yo me quedo con dos muy rápidas. La del barrido que hemos comentado, cuando del plano general de la inteligencia pasa al perfil del indio, que es un perfil, por cierto, que se usó para diseñar la cara de las monedas de 5 céntimos. De centavos, ¿Ah, ¿no? sí? El perfil de este indio se usó en las monedas de 5 centavos. Bueno. Qué bueno. Y luego la no escena del parto. Cuando aparece Dallas llevando el hijo de la otra mujer. En ese momento John Ford ya no está filmando una prostituta, está filmando prácticamente una virgen. Uno de los relatos en los que se basa la película es Bola de Sebo, de Maupassant. En ese relato, la prostituta se acuesta con un oficial prusiano para salvar al resto de la tripulación de la diligencia, ¿no? Es una cosa que John Ford aquí no utiliza, pero que utiliza, por ejemplo, en 7 mujeres, ¿no? La última película que hizo. Pues en ese momento John Ford acaba de rehabilitar, digamos, socialmente, ¿no?, a la prostituta, la acaba de convertir en una virgen, ¿no? Tal como recoge el niño, cómo está iluminada la escena, cómo está compuesta, es otro rasgo de esta película católica de John Ford. Tengo que decir también que ese niño realmente parece que esté recién nacido, cosa que no suele ser frecuente en las películas ni en las de ahora. Paco, ¿tu escena favorita? Yo me quedo con todas las escenas que hay dentro de la diligencia, absolutamente todas, que transmiten precisamente lo que aquí al leer hemos visto que no debía ser nada raro, que es que lo que era la tensión entre los personajes, la claustrofobia, como la cámara está cerca de los personajes para darte la sensación de que los tienes enfrente. Yo me quedaría con todas esas, pero hay una que particularmente me gusta, no por lo que dice la escena, sino por cómo está tratado el plano en la escena, en la profundidad que tiene el campo. Y es cuando entra al principio de la película, entra el médico y hay una barra de bar
Y al final, en el fondo, hay un tío que está hablando solo, que luego va a ser el tratante de whisky, ¿no? Esa parte de cómo está tratado todo, que a mí me recordó terriblemente a los planos de Ciudadano Kane, y dije, ahora entiendo a Orson Welles porque escribió tanto esta película. Está prácticamente lo que está en primer plano es una ventana, al fondo está el señor hablando con el barman, y todo el bar lo tienes todo. Entonces a mí me parece que esa profundidad de campo me dice muchísimo de composición. Bueno, y luego la conversación cuando llega y se entera que es tratante de whisky, pues ya sabes qué va a pasar ahí. Bueno, pues yo voy a tener, yo digo una escena que ya la tenía pensada, como no habéis dicho ninguno, yo me quedo con la escena de la declaración de amor en 5 minutos, de esa, en 5 minutos, como él se ofrece a casarse con ella y ella le mira como diciendo, pero tú no te das cuenta de nada, ¿no? Entonces me parece fantástica. Bueno, ha llegado aquí nuestro tiempo, ya saben, muchas gracias primero a los que nos han acompañado. Siempre se me olvida decirles que nos pueden decir qué les parece este programa, qué les parecen nuestras películas